Rafael Pérez Gay afirma que somos las ciudades que hemos perdido. La Ciudad de México en su memoria personal, la Ciudad de México en cuya historia hurga en las hemerotecas, la Ciudad de México en la que nació y vive, es tema fundamental de mucho de lo que ha escrito. Así lo podemos leer en sus novelas, Esta vez para siempre, Me acompañan los muertos, en sus libros de cuentos llamadas Nocturnas, El corazón es un gitano, o en sus numerosos artículos publicados constantemente. Hoy vamos a hablar con Rafael Pérez Gay, aquí en la Biblioteca Antonio Castro Leal, sobre literatura y periodismo, melancolía y humor, memoria y olvido. Acompáñenos, sean ustedes nuestros invitados. La Biblioteca Antonio Castro Leal es parte del proyecto La Ciudad de los Libros, aquí en la Biblioteca México José Vasconcelos en la Ciudadela. Numerosas bibliotecas de intelectuales y escritores mexicanos permiten visitar la biblioteca precisamente con el acervo y el orden que la tenía su dueño. Esta biblioteca es un proyecto del arquitecto Bernardo Gómez Pimienta. Incluye varias colecciones sobre historia del arte, historia de la música, historia de México, obras en latín, en francés. Está integrada por más de 50,000 materiales. En varias partes de la biblioteca está la intervención artística de Alejandra Cermeño, el tríptico llamado Los Tres Métodos de la Creación, esculturas humanas de tamaño natural hechas de resina y recubiertas de nylon. Verdaderamente es un placer estar en este bellísimo espacio entre los libros del abogado y académico mexicano Antonio Castro Leal. Qué bueno que estén con nosotros aquí en Palabra de Autor. A mí me da muchísimo gusto poder conversar hoy con un escritor que me gusta muchísimo leer y con un querido amigo, Rafael Pérez Gay. Rafael, bienvenido. Gracias por la invitación, Mónica. Qué padre que vamos a tener esta conversación, porque yo me he divertido muchísimo con tus libros de cuentos. Recuerdo que te conocí con Llamadas Nocturnas. Sí. Yo he subrayado tus libros, particularmente Nos acompañan los muertos, esta novela que tiene que ver con encarar la vida, el tiempo, una novela dura. Y leo tus artículos sobre nuestra ciudad, porque es nuestra ciudad. Verdaderamente me entero de muchísimas cosas. Pero yo quiero echar la máquina del tiempo atrás y sé que estas cosas que subrayamos todos de tus libros, esta facilidad que tienes de hacer sentencias, aforismos, frases que yo siento que un día hay que hacer un rosario de ellas, me gustaría anotarlas. Tú has dicho que te extraña que la juventud haya durado tanto tiempo, que es de extrañar que hayamos sido jóvenes tanto tiempo. ¿Es así? ¿Cómo era el joven Rafael que dice esto no ahora? Tú y yo somos amigos desde muy jóvenes, tú sigues siendo joven, yo menos, pero la verdad es que no puedo traer aquí al joven que yo fui, y ese es uno de los, o puede convertirse en uno de los temas literarios importantes, cómo traer al que fuimos, cómo traer a la que fuimos hoy a comparecer ante nosotros, o bien nosotros comparecer ante ellos. La juventud es un periodo largo, a mí me critican mucho y yo digo que se cura pronto, decía Monsiváis, juventud divino desdoro. Entonces es precisamente esa época en la que uno deja arder sus sueños con enorme facilidad en muchas aventuras, ante las cuales con el tiempo uno va tomando mucha más distancia. Es el lugar en el cual fincamos una parte del porvenir, y es también ese espacio y ese sueño que muchas veces, como dijo José Emilio Pacheco, acabamos sin cumplir. Ya somos todo aquello que deplorábamos a los 20 años, dice José Emilio Pacheco. De modo que la juventud, hoy que no soy joven, me sigue pareciendo un lugar habitable, pero es curioso, Mónica, al que no me gustaría regresar. Prefiero la madurez, los años adultos. No sé por qué, quizás porque es el lugar en el cual estoy yo puesto hoy. Y porque además puedes mirar hacia atrás, ¿no? Así es. Y eso se ve muy bien claramente en tu novela Nos acompañan los muertos, a la cual le dedicaremos mucho más espacio, pero es que esa novela me permite recorrer de alguna manera varios de tus años y pienso que la infancia sin duda marca. Tú usas una palabra muy interesante, marca de agua. Cuando hablas de esta ciudad que se inunda,
este agua que nos persigue también en los veranos capitalinos, y esa marca de agua en la infancia, esta familia donde creciste, ¿es la que te da el lenguaje, la relación con los libros? Sin duda, tú tienes razón. La idea de la marca de agua tiene el doble sentido de qué es lo que está atrás, lo que es una sombra que va siguiéndote, una calca de lo que ha sido tu vida, pero también el agua, que es el gran calvario de quienes vivimos en el Distrito Federal, y ha sido la maldición de esta ciudad que fue creada en un cuenco al cual traer el agua era muy difícil y más difícil era sacarla. De modo que esa historia del agua real y esa marca de agua van un poco marcando la historia de cada uno de nosotros. La otra marca de agua tiene que ver con la niñez. Infancia es destino, dice el clásico, y necesariamente son los años de formación ante los cuales uno irá teniendo diversos temas si quiere escribir. La infancia puede ser una infancia feliz o una infancia infeliz, no tiene directamente que ver con eso, pero sí son los años en los cuales los recuerdos acumulados irán siendo uno tras otro temas si te dedicas al periodismo, a la literatura. Justo en hace algunas semanas se cumplieron los 100 años de que apareció Por el camino de Swann, de Marcel Proust. Sí. Y es precisamente él quien tomó su infancia y su memoria para hacer ni más ni menos que 7 tomos de En busca del tiempo perdido. Proust decía, hay una memoria voluntaria y hay una memoria involuntaria. Esta memoria involuntaria tiene que ver quizás con la infancia, claro, que es cuando él recuerdas la Magdalena sobre el té, y entonces el olor le hace recordar su infancia en la casa de su tía Leoncia, y ahí se desatan todos los temas en una novela precisamente que tiene que ver mucho contigo porque son temas que trabajan no solo las mujeres, iba a decir femenino, pero no es así, que es una novela sobre los celos y la infancia. Sí, y que es una maravilla. ¿Te acuerdas ese cuento de Cortázar, tu más profunda piel, que claro, empieza con el olor del tabaco, que es como la Magdalena para desatar? Está fumando el olor del tabaco rubio que vuelve y va subiendo la más profunda piel. Todos tenemos nuestra Magdalena, ¿verdad? Así es, desde luego. Y en ese entorno familiar, 5 hermanos, padres, se contaban historias. Las primeras historias que yo oí fueron las fábulas desaforadas de mi padre a la hora del desayuno, a quien tenía una pasión casi insana por los periódicos y las noticias. Mientras mi madre leía libros, mi padre era como un periodista secreto que iba siguiendo todas las rutas de las noticias en aquellos años. Mi infancia ocurrió, digamos, entre 1962 y 1970. Esos son los años de mi infancia. Y puedo asegurar que todas las historias, o algunas de las historias más extraordinarias que oí, estaban en la mesa del desayuno ante la cual nos reuníamos. Mi hermano todavía no salía a Alemania, un poquito después él se va en 64. Y acostumbrábamos ante el pan dulce, la leche y el café, escuchar las historias que mi padre iba haciendo alrededor de los hechos de la vida política. Claro, él le añadía detalles, como se dice, y decía, bueno, ya lo que ocurrió no es lo que ocurrió, sino lo que iba ocurriendo en su cabeza. Y es probablemente el primer momento en el cual yo puedo diferenciar lo que es la realidad y la ficción. La realidad había ocurrido en el conjunto de hechos que los periódicos narraban, pero la ficción estaba en la fabulación desaforada de mi padre sobre esos hechos. Siempre sus palabras eran pues casi literarias y épicas. Él decía, esto es una hecatombe, esto no tiene precedentes. Y no las comprendías, pero te sonaban. Me sonaban muy bien, y con el tiempo fueron palabras que me revelaban a mí un toque literario, definitivo. Estamos en el lomo de un venado. ¿Y qué es eso? Que estás imagínate cómo vas en el lomo de un venado, a punto de caerte, siempre a punto de caerte. No tenemos un quinto en que caernos muertos. Eso era una cosa terrible para mí, se oía verdaderamente como algo, y lo era, algo catastrófico. Esas son las primeras historias que yo oí, y con el tiempo, no en ese momento, descubrí que había ahí un gusto por las tramas, las historias, los personajes de la vida real, que pasaban o que uno
convertía en su cabeza en personajes muchas veces de ficción. Mientras mi madre leía libros, ella sí leía completamente ficción, libros que le regalaba a mi hermano. Mi madre habrá leído en aquellos años La región más transparente de Fuentes y también Las buenas conciencias, habrá leído Rulfo. Mi madre era una buena lectora, subrayaba con una pluma wherever algunas cosas que le gustaban de los libros que leía, de modo que la combinación desaforada y periodística de mi padre con la melancolía y la tranquilidad de mi madre pudieron haber hecho, por lo menos en mi temperamento, un equilibrio y una mezcla, Mónica. Y además hay esta parte de este humor que manejas maravilloso, que seguramente es la faceta paterna. Exactamente. ¿No? Sí. Y la parte melancólica que es tu madre. Eso es exacto, sí. Yo digo que el gran regalo que me dejó mi madre fue la melancolía y la tranquilidad para tener una capacidad de introspección. Y un poco la cosa desaforada, humorística, algo mentirosa, viene de parte de mi padre. Porque sin duda hay que mentir, ¿verdad?, a la hora de escribir. Nadie no puede mentir en un día, decía Borges. ¿Y te acuerdas de tu así del libro que te tomó para él y te hizo saber que la ficción era un asunto muy especial? Sí puedo recordarlo. Te cuento esto. Mi hermano yo aprendí a leer, como todos los niños, o casi todos los niños, a los 5 años, digamos, 5 o 6 años. En aquel entonces uno entraba, no sé si ahora se hacía, a la escuela, yo iba en escuela pública y entré a los 6 años al primero de primaria. Mi hermano me leía, cuando yo tenía 5, los tempranos 5 años, me leía Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Tengo muy claro, y lo he contado recientemente, ahora que mi hermano ha muerto, que él me leía párrafos de este libro y que entonces yo me di cuenta no solo que podía leer, sino que unas palabras puestas detrás de otras tenían significados que iban más allá de las propias palabras. En ese momento yo me di cuenta que me gustaban las letras, que me gustaban las palabras, que me gustaba juntarlas. La historia triste, y me adelanto quizás a nuestra conversación, es que al final de la vida de mi hermano yo le leía a él algunos de los párrafos que yo sabía o pasajes que yo sabía que le gustaban de Hermann Broch o de Musil o de Joseph Roth. Pero es un acto de generosidad leerle al otro, ¿no? Así es. Él me leyó cuando yo era muy, muy niño y yo le leí al final de su vida. Porque José María Pérez Gay es tu hermano mayor. Exactamente. Tú el más pequeño de él. Él me llevaba 14 años. Es decir, cuando yo tenía 6, él ya tenía 20. Era un muchacho que ya leía, era un joven que leía las obras de Freud, en aquel México un tanto asfixiante de los años, de principios de los años 60. Él era, como muchos otros, la persona que trajo a la casa un modo de ver la vida y una visión del mundo distinta a la que entonces había en otras casas de clase media en México. Qué interesante. ¿Y tú ya sabías entonces que querías, digamos, cuando ya eres ese joven de los años 70, ¿no? 70, sí. Tardío 60, adolescente. ¿Ya sabías que querías estudiar letras? No, sabía que me gustaba leer. Es decir, en los años 70, que son los años, digamos, de mi, lo que llaman la primera juventud, sabía que me gustaba leer. Y tuve la fortuna, yo y la gente que iba a decir de mi generación, la gente que compartimos estos años, de haber empezado a leer con los autores del boom latinoamericano. Cortázar, Onetti, Borges, Fuentes, Rulfo García Márquez, Vargas Llosa, Carpentier, estaban publicando sus libros en ese momento. Tú podías salir, bueno, yo salía de mi casa, que estaba ahí en la Colonia Condesa, y agarraba desde Principios de Insurgentes, bueno, Principios para mí en ese entonces era Yucatán e Insurgentes, entonces iba a la librería universitaria, luego iba a la librería Zaplana, luego me cruzaba a la librería Hamburgo, y ya regresaba por Baja California, pero ya con un par de bolsas bastante bien surtidas. Muchas veces fui con mi hermano, nosotros decíamos, la palabra era vámonos de giras por librerías, y logré entonces acercarme a estos libros y leerlos muy rápidamente. No sabía, Mónica, que yo quería escribir, pero sí sabía que quería leer. Y yo creo que al final todo lector empedernido, todo gran lector, todo lector genuino, al final va a tratar y va a dar el paso para escribir, de convertirse en un gran lector a un claro. Escritor. Fíjate que haces muy bien en señalar esta emoción del libro saliendo del horno, ¿no? Claro. Es verdaderamente algo que uno espera que todos puedan vivirlo, ¿no? Eso es, yo recuerdo, bueno, había salido ya
Pues no sé en qué año sale Fervor de Buenos Aires, de Borges, pero si no es ese, es el siguiente. Luego, bueno, yo no, Rayuela sale en 63, pero yo pues la habré leído en 75, era un libro absolutamente nuevo, que mucha gente había leído. Claro. El Juntacadáveres de Onetti, Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa, La consagración de Carpentier. Incluso Lezama Lima, uno podía acercarse a Opiano Licario y ver que había en la mezcla y en la combinación de las palabras una impresionante capacidad imaginativa y deslumbrante con el lenguaje de Lezama. Y acababan, tienes razón, de salir los libros. Rafael, estudiaste letras francesas, pero no te has dedicado a la academia, te has dedicado al periodismo, al trabajo editorial y desde luego a escribir ficción. ¿Por qué? Mira, te cuento y les cuento. ¿Tiene que ver con tu padre y los periódicos? Puede ser, sí, justo estaba, me leíste el pensamiento. Yo primero estuve en la UAM de Iztapalapa y quería hacer la carrera de filosofía, o de humanidades era. Pero nos atoramos yo y un grupo de amigos porque la corriente en aquel entonces era estructuralista y era de lógica matemática. Okay. Yo simplemente no pude, necesitabas un taladro neumático para entrar en la lógica matemática. Renunciamos yo y un grupo de mis mejores amigos y nos fuimos a la UNAM, unos se fueron a letras inglesas, otros llegamos a letras francesas. Soy un prófugo de las letras francesas, no acabé recibiéndome. Y no creas, con el tiempo me arrepentí de no haber tenido la puerta de la academia para entrar y salir en algún momento. A tu placer, digamos. Exactamente, porque es una puerta que se abre y es un mundo realmente interesante y es un mundo que te da rápidamente satisfacciones a la hora de estar estudiando, leyendo, investigando. Bueno, esa puerta se cerró y entonces, se cerró detrás de mí, ya estoy haciendo el bolero, y entonces... En aquel entonces ya habíamos sido invitados, estoy hablando de los años 76, por ahí, habíamos sido invitados a colaborar y a hacer el suplemento La Cultura en México de siempre con Carlos Monsiváis. Uh-huh. Coincidía entonces, digamos, mi octavo semestre de letras francesas con el suplemento de Monsiváis y desde luego todo mi entusiasmo, me deslumbré con lo que era el periodismo, esta cosa que sale tan rápida, que hay que hacer con mucha fuerza, con intensidad, y que es menos lenta, desde luego, que el mundo de la academia e incluso que el mundo de la ficción, que consiste en encerrarse a escribir un libro y en estar solo buena parte del tiempo que escribes ese libro. De modo que a mí y a otros amigos nos fue atrayendo el periodismo literario. Estuvimos 8 años haciendo el suplemento La Cultura en México con Monsiváis. En el camino la generación de quienes han nacido en los 50 tuvimos una oportunidad importante que a lo mejor hoy a los jóvenes que nos están viendo pues les va a sonar un poco raro. Es decir, pudimos por primera vez vivir de asuntos y de trabajos que tenían que ver con las letras. Es decir, nos convertimos en editores, vivimos prácticamente toda nuestra vida de poner nuestras palabras una atrás de otra, pero también los de otros autores. Realmente mi camino es yo surjo del periodismo literario. Sí. Yo no me propuse escribir un libro en mi casa a solas y decir ahora voy a hacer una novela. O sea, ¿no estabas todavía escribiendo tus cuentos de Me perderé contigo? No, había escrito otros cuentos, pero eran casi cuentos para casi cuentos por encargo para que aparecieran en suplementos. En aquel entonces ya el suplemento de La Cultura en México, recordemos, hagamos como una brevísima crónica de esa composición cultural. La Cultura en México ya venía un poco a menos, porque habían surgido pues, todoterrenos del periodismo. Ya estaba el 1+1, ya estaba Proceso, ya el golpe de Excelsior había sido en 76 y un poco después estaba Proceso y estaba 1+1. Y 1+1 tenía un suplemento muy importante que era Sábado, que dirigió ni más ni menos, como tú bien sabes, Fernando Benítez. Y en Proceso, bueno, pues Julio Scherer iniciaba un nuevo periodismo de denuncia y un periodismo importantísimo que pues, reveló la capacidad de corrupción del sistema priista de entonces. Sí. Digo que venía menos porque ya los autores se iban repartiendo, ya había más diversidad en el mundo cultural y en el mundo editorial mexicano.
Y bueno, nos fuimos acomodando, tomando nuestros propios lugares, pero vuelvo a tu comentario. Yo vengo del periodismo literario, escribía cuentos, sí, pero vengo prácticamente de ahí. Digo esto porque hay, Mónica, claro, escritores, yo no sé tu caso, ahora me lo dirás, pero aunque te conozco desde hace muchos años, hay gente que dice, voy a hacer un libro y me voy a encerrar jóvenes que dicen, voy a hacer un libro, me voy a encerrar a escribir un libro, y escriben un libro, y muchas veces el libro es un muy buen libro. Claro. Yo vengo del otro lado, primero publiqué en suplementos, primero me hice periodista literario y luego hice libros. Que lo cual es muy interesante, y eso explica también que hayas, bueno, dirigido suplementos, o sea, a lo largo de tu vida has combinado varias facetas, pero no has dejado de estar, digamos, a cargo de este periodismo literario como director de la Crónica Dominical en La Crónica, no, que era muy sabrosa. Antes del Nacional, donde tú tenías tu columna Ruby Tuesday, que era buenísima. Fíjate, de ahí salió el libro, ¿ves? Bueno, sí, el periodismo tiene que ver con la escritura. Y eso era 1994, pero tienes razón, la cercanía con Monsiváis nos hizo bueno, hablo de amigos y necesito mencionártelos de aquel entonces. Bueno, desde luego es Luis Miguel Aguilar, Antonio Saborit, Sergio González Rodríguez, Alberto Román, Roberto Diego Ortega, Joaquín Blanco, ajá, que entonces estaba haciendo una labor, bueno, importantísima de crítica, pero ya era poeta. O sea, Joaquín ya era en ese entonces un escritor con un escritor lugar. Hecho y derecho, pese a que era joven. Él es un poco mayor que yo y que estos amigos que te mencioné, pero Joaquín ya era un escritor hecho y derecho. Bueno, todos estos amigos hicimos juntos ese suplemento, y luego yo seguí haciendo el del Nacional, luego el de La Crónica, que tuvo dos épocas, y siempre tuve esta idea de que los suplementos en México podían convertirse en instrumentos, en ventanas que se abrían hacia un mundo al cual se acercaban los jóvenes, y no solo los jóvenes, un poco porque yo así también, mientras leía estos libros de los que acabamos de hablar hace un momento, también leía los suplementos, leía el diorama de la cultura, leía el suplemento de novedades que hacían entonces Eduardo Lizalde y José de la Colina, y ese era el mundo donde yo me sentía cómodo. Claro. Era el mundo más afín a mis intereses, a mis entusiasmos y a mis pasiones periodístico-literarias. Fíjate que tal vez, me imagino que parte de lo que nos quejamos de que hay pocos lectores, hay pocos suplementos. Si ahora vivimos una crisis de... Mira, sí, tienes razón. Vivimos una crisis, pero al mismo tiempo vivimos una época de gran apertura, porque uno tiene que preguntarse qué sentido tiene tener un suplemento en la época del Twitter. Exacto, y del Internet. Claro, que encuentras el periódico del mundo. Tú tienes un autor, ese autor te interesa, pues basta con que vayas a Internet. Es una de las ventajas y una de las desventajas. O que ahora hay incluso un periodismo literario como el que tú haces en pantalla, ¿no? Con la otra aventura. Bueno, es verdad, sí, y que estás haciendo tú ahora. Entonces, se abren muchas ventanas en la televisión, en el radio, que antes no existían, y desde luego pues, en Internet y en Twitter. Sin embargo, sigo pensando que la letra impresa guarda un prestigio, implica un esfuerzo y un empeño intelectual que no tiene los otros medios. De modo que por eso creo que los suplementos literarios y culturales siguen siendo necesarísimos como referencia para la letra impresa, porque en épocas en las cuales la cultura de la imagen lo devora todo, hay que defender la letra impresa. Claro que sí. Y hablando de referencias, yo sé que los autores del siglo XIX, que tú, mexicanos, que tú visitas, que tú antologas, digamos, Los Imprescindibles es una colección que se fundó, ¿no?, en Cali Arena para acercarse a los autores del siglo XIX que tienen que ver con esta letra impresa, con este periodismo, ¿no? Yo presumo mucho la colección de Los Imprescindibles, yo la hice, yo la fundé, son 20 tomos, 19, vamos a sacar el 20 tomos, para quienes nos ven, son 19 tomos de autores del siglo XIX mexicano, antologías integrales, prologadas por autores contemporáneos, que de algún modo sean afines al autor que están antologando. Por ponerte dos ejemplos, Francisco Zarco, que es bueno, la gran efigie del periodista moderno del siglo XIX de México. Francisco Zarco, que es el que hizo toda la crónica legislativa, se lo encargamos a José Goldenberg.
claro, que en aquel entonces estaba, si no recuerdo mal, todavía como presidente consejero en el IFE. El lector novohispano, no solo es del 19, también tenemos el lector novohispano, que es una antología pues, de todas las letras prehispánicas y de las que vinieron también. Termina en Sor Juana, empieza creo que en Alba Iztrizóchitl y creo que termina en Sor Juana, Joaquín Blanco. Manuel Paino, se lo pedimos a Blanca Estela Treviño. Es un grupo de, en este caso sí, académicos, escritores, periodistas que se han acercado a hacer esta colección y que tiene para mí, bueno, empalma con una de mis pasiones, porque en uno de los rebotes de esta vida académica que yo no había hecho, nos metimos a hacer una investigación larga del siglo XIX y yo recuerdo que en aquellos años que habrán sido pues los tempranos 80s probablemente, para mí fueron años extraordinarios por lo siguiente, era despertarse, ir a la hemeroteca, tomar un periódico, tomar La Libertad o tomar el Partido Liberal o el Demócrata y hacer la investigación completa de quienes escribían ahí. A mí me tocaba, o yo hice la investigación de prosa narrativa en esos años y periodismo. Y recuerdo esos días como días plenos, días repletos de novedades y de noticias, como si estuviéramos leyendo la noticia de ayer. El nivel de la cisterna bajó a límites nunca antes vistos. Si yo supiera lo que es un metro cúbico, diría que apenas teníamos medio metro cúbico para sobrevivir varios días. El desembarco en Normandía sería un juego de niños comparado con lo que se nos venía encima. El tanque del que hablo inyecta agua mediante bombeo de la planta baja a la alta, lugar en donde hacen guardia desde hace muchos años los tinacos que surten de agua a la casa de usted. Si el agua no entra desde las tuberías subterráneas de la calle, hay un momento trágico en el que el depósito queda vacío. Y eso fue lo que ocurrió. Habíamos librado la mayor parte de la Semana Santa con ese aljibe, pero el jueves por la mañana se agotó. Tenía un integrante de la familia, uno de ellos logró bañarse, solo con agua caliente. No tuvo quemaduras, de segundo grado porque Dios es grande. Entonces se oyó la frase con que han terminado civilizaciones enteras. Quizás así terminaron los mayas. Se acabó el agua. Si supiera maya, lo diría en maya. Supongo que sonaría algo así como Tikal, Ventún, Nimoja, Coatl. Para sincronizar nuestros corazones con la Semana Mayor, empezó el Calvario. Primero que nada, el acarreo de cubetas para desahogar los detritus de los excusados, el váter, como dicen los españoles. Mi espalda de cristal lo resintió. Ahora estoy tomando un desinflamatorio con analgésico. Después, los trastes en el fregadero, la torre había crecido considerablemente. Del baño ni hablar, a jicarazos. Total, puros problemas. Tuve una idea y la expresé. Subamos a inspeccionar los tinacos. Rafael Pérez Gay nos acaba de leer un fragmento de los cuentos, a veces crónicas, contenidas en El corazón es un gitano, un libro reciente, sí, que nos convida este humor sabrosísimo. Yo me acuerdo en Llamadas Nocturnas cuando leí uno de los cuentos, el que tenía que ver con el supermercado del hombre que se iba a llorar frente a los jitomates. Bueno, hay imágenes que no se me olvidan. Ahí está la ciudad otra vez, esta ciudad, sí, que siempre está en tus crónicas de cronista de guardia, y esta fascinación por la hemeroteca que es tu vínculo con el periodismo también, ¿no? Sí, tiene que ver la ciudad con la hemeroteca, con la historia de la ciudad, que es una de las cosas que a mí desde hace tiempo, me interesa, me gusta, me apasiona. Y por otro lado, la ciudad actual. La ciudad, escribí durante un tiempo una columna que también en el Universal que se llamaba Crónicas Neuróticas, es decir, todo aquello que va ocurriéndole a la gente que vive en la Ciudad de México. En el fondo hay una pregunta, o por lo menos hay una pregunta que yo me hago cuando escribo esos artículos que son anfibios, crónicas, sí, cuento, relato súbito. Y la pregunta es, ¿cómo se vive en México hoy? Bueno, y se vive como tú sabes y como saben quienes nos están viendo, entre apresuramientos, con problemas, con marchas en el centro de la ciudad, con el metro, con una gran cantidad de asuntos que van haciendo de nuestra gran ciudad una especie de pesadilla, una especie de sucursal del infierno, aunque al final lleguemos
a esa noche dentro de la noche, que es el sueño, y nos separemos un poco de esa locura. Pero vayamos entonces, esa es la ciudad actual, vayamos entonces a la hemeroteca, que como tú bien has recordado, yo insisto y repito siempre que es una máquina del tiempo. ¿Por qué? Porque podemos viajar al pasado, pero con la ventaja de que sabemos lo que ocurrió en el pasado y sabemos lo que va a ocurrirle a cada uno de esos personajes. Realmente tener un periódico viejo, un periódico antiguo en las manos es una experiencia notable, y si no lo han hecho quienes ahora nos acompañan, deberían hacerlo amateur, sin proponerse un trabajo mayor. Mira, como en este espacio donde estamos, aquí hay revistas. Es extraordinario el lugar, bueno, que es la biblioteca de Castro Leal, que está lleno de revistas ya empastadas, que es una biblioteca riquísima. ¿Qué ocurre si tú abres uno de estos grandes libros empastados? Ocurre que puedes ver todas las zonas de la Ciudad de México, no solo la ciudad es lo que a mí me interesa. Pero ¿qué es la ciudad? La ciudad no solo son sus edificios, no solo son incluso las personas que la habitan, sino también los asuntos y los temas que desvelaron a las personas del pasado. Esas personas del pasado a las cuales les ocurrió una vida que nosotros ya sabemos cuál fue. Esa es una enorme ventaja, y es algo perturbador que un día alguien tome un libro empastado y sepa lo que va a ocurrirnos a nosotros. De modo que alguien hay, Mónica, en este momento que nos lee desde el futuro y que sabe cosas terribles acerca de ti y de mí. Me explico. Tú tomas una cartelera cinematográfica del año, vamos a poner 1960, y estás viendo a los actores mexicanos y del cine de Hollywood y de los estrenos de entonces, y sabes lo que pasó con cada uno de ellos, y sabes cómo envejecieron, y si han muerto, sabes cuándo murieron. La vida política es un poco igual. Tú sabes si era el sexenio de López Mateos, cómo terminó, pero si a partir de 64 estás viendo el sexenio de Díaz Ordaz, también sabes lo que ocurrió y lo que iba a ocurrir, de modo que te conviertes un poco como en el mago de ti mismo. Claro. Y en la persona que va soñando ese pasado. Eso me perturba y me inquieta y me gusta. Y he tratado de llevar un poco eso a algunos de los libros que he escrito después. De ahí la hemeroteca, la Ciudad de México, la gran ciudad, sobre todo la que más me interesa en este momento, que es la del cambio del siglo, la que va, digamos, de 1880 a antes de la Revolución, antes de que dejara Porfirio Díaz el poder, en 1910. En esa ciudad ocurren muchas más cosas de lo que quizás incluso los académicos nos han contado en sus libros, y eso se aprende en los periódicos. Por ejemplo, tú has hablado y hablas en Nos acompañan los muertos, te refieres, que me encanta también esto que tú haces de juntar géneros, como sin barreras, metes en la novela, metes a la crónica, cuando escribes, ahorita tú mismo lo dijiste, a veces son este periodismo literario, sí, que entonces no hay fronteras invisibles. Tú mismo dices, no se puede tomar una fotografía de justo el momento donde hasta aquí es la realidad, aquí empieza la ficción. Es más, tu voz personal está ahí, ¿no? Es exacto lo que estás diciendo. Hace tiempo a mí dejó de preocuparme, algún tiempo me preocupó, bueno, pero esto que estoy escribiendo es una crónica, es el capítulo de una novela, es un cuento. Dejó de preocuparme, ¿por qué? Porque considero, y ya hay muchos ejemplos extraordinarios en la actualidad, de que los géneros pueden ser, las fronteras entre los géneros pueden ser transgredidas del mejor modo siempre y cuando haya una destreza técnica, y cuando uno sea capaz de atraer a un lector, de conmoverlo y de darle, digamos, una visión dentro de eso. De modo que, sobre todo en Nos acompañan los muertos, pero también en otros libros, el libro de El corazón es un gitano, bueno, sí, está integrado probablemente por crónicas. Yo digo que a veces y muy rápidamente pasa al relato súbito, porque son personajes que aparecen incluso en otros textos del libro y que de pronto van creciendo como el personaje de un relato. Y los gringos le llamaron desde siempre ficción súbita y nunca tuvieron miedo en escribir reportaje, crónica, exacto, artículo periodístico o novela, siempre y cuando esté, creo yo, bien resuelto. Y en Nos acompañan los muertos procedí de ese modo. Hay hay pasajes que tienen que ver con la crónica y con la reconstrucción de una ciudad en base en la hemeroteca, y hay pasajes que tienen que ver incluso con el tono memorialista de alguien que está hablando, o de un narrador que está hablando de su propia familia y de su propio pasado. Claro. Y
esta Ciudad de México que está tan presente en todo, en tu memoria personal, en lo que escribes, en lo que hurgas, en lo que te fascina, tiene que ver con tu propia relación con la ciudad, ¿no? Además de tu interés. Yo leo en Nos acompañan los muertos, que el protagonista, la familia, se muda muchísimas veces, pero que hay un eje, la Condesa, ¿no? La colonia Condesa, que hay una parte de la ciudad que significa muchísimo. Es estar errando por la ciudad como cuentas que fue tu infancia o la infancia del protagonista, sí, aquí que estamos tratando de hablar de límites de esa voz. Es muy importante lo que dices, porque, bueno, porque eres escritor y sabes de qué se trata. Los lectores tienden siempre a pensar que el que está narrando y si narra en primera persona es exactamente aquel que está detrás o en la fotografía del libro. Está bien que lo piensen así, pero no siempre ocurre de ese modo. Y lo interesante es que pueda alguien leer, alguien que no te conozca, alguien que no sea, digamos, del medio cultural y que pueda leer eso y decir, bueno, no importa quién lo escribió, si es efectivo, si es intenso y si cumple con una función, no importa si es o no si la voz narrativa es el autor del libro. Claro. Pero ciertamente yo hice las cuentas en uno de los libros, creo que era Llamadas Nocturnas, de que la familia durante mi vida, es decir, desde que yo nací hasta por ahí de los 30 años o 26 años, se mudó 36 veces. Esas 36 veces fuimos como una familia, una familia nómada que iba llegando a un departamento. Ya el funcionalismo se había adueñado de la Ciudad de México, que es el nombre elegante para decir que en un departamento de 3 recámaras se tenía que meter una familia de 5 hijos y dos padres, es decir, eran 7 personas. Ese movimiento me fue dando un conocimiento también callejero. Uh-huh. Y la Ciudad de México, y en especial el centro, lo que hoy conocemos como el centro histórico, que en mí sigue despertando muchísimos misterios y siempre se me ocurren cosas alrededor de ese centro histórico, es directamente un aprendizaje de mi padre, porque mi padre era, bueno, y mi madre desde luego, pero sobre todo mi padre, porque pertenecían, ellos nacieron en el año de 1917, pertenecían a una generación para la cual la Ciudad de México era justamente la traza del centro histórico. Desde luego ya estaba la Condesa desarrollada, ya estaba la Roma, pero la ciudad era ir al centro. Y mi padre llevaba, como digo yo, en la palma de la mano el centro de la Ciudad de México, lo conocía de memoria, podía reproducirte con los ojos cerrados las tiendas que había en Gante, las tiendas que había en lo que se llamaba San Juan de Letrán o Eje Central, entre 2 calles. Y eso, y yo caminé de niño, de adolescente con él, días y días, de fin de semana, caminando de uno a otro lado, y él me iba contando historias que recordaba de su adolescencia. Es decir, si él nació en 17, pues piensa que en 27 tenía 10 años y tenía memoria justo de cuando Álvaro Obregón fue asesinado, lo cual era una memoria viva, por decirlo así. Nos acompañan los muertos, a mí me parece una novela imprescindible, o sea, es una novela de sabiduría de vida, donde, bueno, este humor que te hemos leído en tus cuentos y que te leemos en crónicas, también está, sí, desde luego también está, pero está esta parte dura de la vida que es los viejos, ¿no? Esta frase que me gusta mucho, citada por el protagonista en el libro, refiriéndose a Updike, que dice que los padres son nuestro pasado, pero sobre todo son nuestro futuro. Así es, sí. ¿Esa es quizás la razón por la que escribiste Nos acompañan los muertos? Sí, yo digo que ese es precisamente el único libro que yo podía escribir en ese momento, porque mi vida, es la vida del protagonista, pero también mi vida, estaba referida directamente a 2 ancianos que habían tenido una extraordinaria salud durante 85 años, de esas que hay pocas, o de las que había mucho antes. Que son mis padres, y que empiezan a caerse a pedazos ante tus ojos, los ojos ya de un hombre pues, de 50 años, ¿no? Y ese es el libro que yo podía hacer y tenía que cruzarlo con la ciudad de la cual hemos hablado, de la cual venimos conversando, y también con la vida de la ciudad en corto. De modo que la mezcla de la historia de la familia, de la historia de la ciudad, de la caída corporal y mental de 2 cuerpos viejos
y el conflicto del narrador da la mezcla que es justo nos acompañan los muertos. Y el título cuenta el narrador, que a veces soy yo, pero que no siempre soy yo. Claro. Dice, están en algún momento en la sala tiene fotografías de la tía tal, del abuelo, de la abuela, y entonces en algún momento me parece que es la madre quien dice, es que a partir de ahora nos acompañan los muertos, es decir, porque la gente pues va desapareciendo y tiende a desaparecer, y hay una decadencia corporal, hay que ir al médico, y cuando tienen lucidez y capacidad para pensar como estas dos sombras que se acercan hacia la nada, son perfectamente conscientes que los espera la desaparición en cualquier momento. Y es uno de los momentos más duros, más difíciles. Solo hay dos cosas de las cuales no vamos a poder salvarnos, y son la enfermedad y la muerte. Y ese momento, a unos antes y a otros después, pero ese momento es un momento de vida y de muerte, justo con una frontera que separa a la vida misma de la muerte. Y esa es, digamos, la materia con la cual está hecha esta novela. Y que yo digo, durante su lectura me dediqué, tú hablas de que tu madre subrayaba los libros, me dediqué a subrayar muchísimas frases que me parece que pueden ser casi boyas para acercarse a estas sombras de los que nos rodean, de nuestros mayores y de nuestro momento, sí, claro, ¿no? Sí. Me parece también muy gozosa y entrañable la relación con la ciudad, y enterarme, por ejemplo, y supongo que este amor por la ciudad también debe venir de una frase que dice el que fue alcalde y que fue tu abuelo, ¿no? Sí. Herminio Pérez Abreu, que dice, esta ciudad faro, esta ciudad, este corazón, ¿no? La ciudad faro, sí, la ciudad corazón, hablando de la Ciudad de México. Yo no sabía que había fundado el Parque España, tu abuelo. Fundó Herminio Pérez Abreu, yo me llamo Herminio Rafael, además. Herminio Pérez Abreu funda el Parque España porque él es presidente municipal de la Ciudad de México en el año de 1921. Es justo, él era un obregonista, y Zurbarán Campmany lo llama a tomar la presidencia municipal porque Obregón le pide a Campmany que vaya a ser su secretario. Creo que era un secretario de Comercio, de Industria. Uh-huh. Mi abuelo toma ese cargo, y luego vienen elecciones. El Partido Cooperatista contra el Partido Constitucionalista en la Ciudad de México, que son elecciones además impugnadas. Unos acusan a otros de que ha habido fraude. Desde allá, desde más atrás vienen nuestros problemas con la idea de que la elección es un lugar en donde se pueden hacer trampas. Por eso se quedó ya con los años la idea de que siempre había trampas, aunque ya no haya habido. Pero bueno, no me quiero desviar. Y funda el Parque España ante un ahuehuete. Es una delgada vara casi de la altura de mi abuelo, que no era un hombre alto. Y hoy ese ahuehuete es un altísimo árbol que está prácticamente en la esquina de Parque España y Sonora, y al pie de ese ahuehuete hay una placa en donde dice que el 21 de septiembre de 1921 se inauguró el Parque España. ¿Por qué España? Porque se conmemoraba la independencia de México, no la independencia de 1810, la de Iturbide, la consumación de 1921, y entonces viene el ministro de España, el ministro Saavedra, y habían planeado hacer un busto a Isabel la Católica, no un busto, una estatua de Isabel la Católica, que al final no se hizo. Enterraron en algún lugar del parque, donde no sabemos, me perturba, me inquieta, casi me lleva como a tratar de escribir algo, una cápsula del tiempo. En donde había monedas de la época, periódicos del Universal, fotografías de la ciudad, y la entierran, pero el punto de referencia iba a ser la estatua que finalmente no se construyó. Entonces ahora la referencia, para los que saben y los que caminan por ahí, es la placa con ese ahuehuete, en donde, para más datos, si me permites contarlo, ay, por favor, fuimos a la muerte de mi madre y de mi padre, y en una extraña ceremonia laica echamos las cenizas de ellos en el pie de ese ahuehuete, puesto que la familia no somos católicos. Hicimos esa ceremonia laica en donde pensamos que nuestros padres deberían quedar ahí, y luego ya en un momento realmente delirante pues un poco de homenaje al pasado, hicimos una muy pequeña cápsula del tiempo donde están mis padres con algunos objetos que a ellos les gustamos, entonces enterramos ahí.
Entonces fue una ceremonia extravagante, delirante, muy enloquecida, pero muy cariñosa. Desde luego, y entonces, además, si ya tenías vínculo con el Parque España por la tradición, Así es. Sí, es un vínculo mucho más poderoso. A mí mi madre me llevó a conocer el parque en el año de 1966. Y me repetía mucho, como repiten, mi madre en 66 era joven, pero años después me volvía a decir, tu abuelo estaba ahí el día en que se fundó el parque. Y entonces me llevaba, en 66 yo no tenía ni 10 años, tenía 7 años. Me decía, por aquí estaba tu abuelo. Pero yo jugaba en ese parque, también jugaba en el Parque México, que es el que está enfrente, y que es la historia de la colonia Condesa y de Ámsterdam, que fue en efecto, que es el trazo, o sea, José Luis Cuevas construye, el arquitecto José Luis Cuevas construye la Hipódromo Condesa. Y toma como referencia el hipódromo que se inaugura en 1910 y que sustituye al hipódromo de la Bondojo. Entonces todas las eminencias porfirianas llegaban al hipódromo, las gradas estaban, para ser precisos, en la esquina de Parral y Nuevo León, y veían hacia Ámsterdam. Entonces construye José Luis Cuevas, hace el Parque México, hace todas las casas alrededor de los rayos de las glorietas de Citlaltépetl, Iztaccíhuatl y la otra. Entonces, esa es la gran colonia hipódromo, por eso ahí está la riqueza del Art Deco de la Ciudad de México. Luego hacen casas más baratas, que son las que van hacia el circuito interior después de la calle de Tamaulipas. Pero me estoy desviando y haciendo No, una pero historia. está fascinante porque eso delata que te fascina la historia de esta ciudad. Yo me imagino que tú caminas mucho la ciudad, porque cuando uno lee la novela uno siente que está caminando por la memoria personal del protagonista, la memoria de esta ciudad y también las lecturas del protagonista, todas estas referencias a escritores que entran de manera muy natural y que me hacen pensar en Rafael Pérez Gay, el escritor, la persona, paseando la ciudad, paseando la memoria, paseando sus lecturas. ¿Eso haces? ¿Te gusta caminar? Sí, me gusta mucho caminar y ya ahora soy ya un caminante muy mañoso porque, por ejemplo, yo estoy leyendo un libro en el cual me entero que el Bar La América, que era el bar a donde iban todos los modernistas mexicanos, Tablada, Nervo, Ciro B. Ceballos, Luis G. Urbina, Couto, cuando ya incluso habían fundado la Revista Moderna, se reunían en el Bar La América, que es el primer bar que está abierto toda la noche y el primer bar iluminado con luz eléctrica. Entonces digo que soy mañoso porque entonces hago lo siguiente, voy a buscar la esquina donde estuvo. Entonces le pregunto a amigos, leo algo y así descubrí, por ejemplo, en el libro de Ciro B. en las memorias de Ciro B. Ceballos, que el Bar La América estaba en la esquina de Juárez y Coajomulco. Hoy Coajomulco es la calle de Marroquí. Si ustedes se paran ahí, pueden imaginar a los modernistas mexicanos entrando a tomar ajenjo en esa cantina. ¡Qué maravilla! Se ve que no se nos acabaría todo lo que por fortuna podemos seguir leyendo en tus crónicas o escuchan en tus conversaciones o en la otra aventura también. Porque recuerdo yo aquí el bar del que nos cuentas, la cantina Bach, el de Peter Gay, que es, digamos... Es bisabuelo, es el abuelo de mi padre. Y además sé que un día nos encontramos en Palizada y como también sabemos en la novela, el protagonista, realmente parte de la familia viene de Palizada, allá en Tabasco. La familia de mi padre viene de Palizada, Campeche. Pero que es es exactamente Dios la mío, línea. Me van a matar. Yo les hice bromas a nuestros amigos campechanos y les dije, en realidad ustedes ya son tabasqueños, porque es el punto más lejano de Campeche. Y ahí nace mi abuelo Herminio Pérez Abreu y también mi abuela Hermilda nace un poco más arriba, ya en Campeche, familia campechana. Sin duda, las historias que nos anteceden, las ciudades que hemos perdido, como bien dices, somos de lo que estamos hechos, ¿no? Así es, Mónica. Ha sido un placer, Rafael, conversar contigo. Gracias. Recomiendo caminar por esta ciudad. Ya no pueden caminar inocentemente por el Parque España. Quien lo haga después de lo que nos ha contado Rafael Pérez Gay, o después de leer Nos acompañan los muertos, o de gozar sus cuentos, Llamadas nocturnas, Me perderé contigo, El corazón es un gitano, las diatribas de la vida cotidiana, sus colaboraciones en el periódico. Estarán de acuerdo conmigo si leen a Rafael Pérez Gay. Nos vemos la semana siguiente en otras palabras de autor. Muchísimas gracias. El sol empezaba a calentar la mañana en que Javier Espitia se acercó al portón y dio 2 aldabonazos urgentes.
Buenos días. ¿Qué se le ofrece?, dijo el hombre gordo que abrió la puerta. Vengo a llorar, dijo Espitia con los ojos llenos de lágrimas. No me diga. ¿Y quiere que yo le crea tamaña mentira? El gordo sacó el pecho como si fuera a tomar aire esa mañana tibia de abril en que el tiempo se suavizó fugaz e inmerecido. De veras, vengo a llorar, repitió Espitia. Si se le murió a alguien, olvídelo. Nadie querido se me murió. Si lo dejó su mujer, menos. Nunca me ha dejado una mujer. Entonces perdió el trabajo. Mejor váyase. Nunca me han corrido de un empleo. Le advierto una cosa. Aquí se viene a llorar a mares. La pasan muy mal los que fingen. No aceptamos lágrimas de cocodrilo. No lo voy a hacer quedar mal, se lo aseguro. Tendríamos que hacerle algunas pruebas, le dijo el hombre gordo con la cara de quien está a punto de descubrir a un impostor. Tenía los ojos hinchados y la nariz roja. Lo hizo pasar por un corredor de arcos coloniales. Al fondo se veía la fuente de un patio central al que desembocaban, por la parte superior, habitaciones de techos altos y puertas de cristales opacos. En los corredores interiores caminaban algunos hombres, como caminan los que están tristes, mirando las fracturas del piso como si fueran los quiebres de su propia vida. Habían mujeres sentadas en las bancas de un jardín lateral donde crecían geranios, y los castaños daban una sombra fresca, apacible. Espitia entró a la oficina de muebles antiguos, rodeada de libreros en madera labrada. Detrás de un escritorio, un hombre maduro de aspecto limpio y agradable sorbía la sal de sus propias lágrimas. Se limpió la nariz con un Kleenex rosa y le dijo como si lo conociera de muchos años atrás. Muy bien, Espitia. ¿Y a qué debemos su visita? Vengo a llorar, le dijo con los ojos arrasados.